La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 12, párrafos 43 al 51. Continúa la explicación. O quizás quieras que las palabras creada para las obras deba entenderse como si Cristo fuese creado para crear las obras de Dios. En ese caso, Él existiría como sirviente y constructor del universo, pero no nacido el Señor de gloria. Pero aunque el entendimiento general de los cristianos contradice esta impiedad de ustedes, reconociendo que es un ser creado para los principios de los caminos de Dios y sus obras, y otra es nacer antes de las edades, sin embargo, este mismo pasaje frustra tu propósito de asegurar falsamente que el Señor Jesucristo fuera creado para ejecutar la formación del universo, pues muestra que Dios, el Padre, es el hacedor y formador del universo, y lo muestra convincentemente, pues Cristo mismo estaba presente formando con el que estaba haciendo todas las cosas. Pero mientras toda la Escritura fue designada a hablar del Señor Jesucristo como el creador del universo, sin embargo, por eso mismo, no estaba ausente de Él cuando estaba haciéndolo, pues estaba siempre presente con Él cuando estaba preparándolo desde antes, y que cuando el Padre formó el universo, la sabiduría también estaba formándolo a su lado y estaba presente con Él cuando lo preparaba. De aquí, la sabiduría nos hace entender que no fue creado para ejecutar las obras de Dios, por el hecho de que estaba presente en la preparación eterna de las obras que serían ejecutadas, y prueba que las Escrituras no son falsas, por el hecho que hacía las obras de Dios estando a su lado cuando Él las hacía. Número 44. Aprende por último, hereje, de la enseñanza universalmente sostenida por la Iglesia. ¿Cuál es el significado que Cristo fue creado para el principio de los caminos de Dios y para sus obras? Sé enseñado por las palabras de la sabiduría misma acerca de esta locura e impiedad tuya. Él comienza así. Si te declarara las cosas que son hechas cada día, recordarías las cosas que son de la antigüedad. Proverbios 8:21, Septuaginta. Pues la sabiduría ya había dicho, hablo a los hombres y dirijo mis palabras a los hijos de los hombres. Tú, simple, entiende cosas difíciles y el iletrado aplique su corazón. Proverbios 8:4 y 5. Y también dice, y por mí reinan los reyes y los poderosos declaran justicia. Por mí los príncipes son engrandecidos y por mí los señores poseen la tierra. Proverbios 8:15 y 16. Así como camino en los caminos de la equidad y me muevo en medio de los caminos de justicia para dar a los que me aman y llenar sus tesoros con cosas buenas. Proverbios 8:20, 21. La sabiduría no hace silencio acerca de su trabajo diario. Primeramente, llama a los hombres y amonesta al simple a entender y al iletrado a aplicar su corazón, con tal que el lector diligente y celoso pueda pensar la diferencia y separar el significado de las palabras. También enseña que por este método y mandatos se adquiere todo conocimiento o fama de riquezas. Muestra que en sí mismo están contenidos los reinos y la prudencia de los poderosos y las obras famosas de los príncipes y la justicia de los señores que poseen la tierra, y que no se mezcla con hechos impíos y no tiene parte con las injusticias, y que todo esto es hecho por la sabiduría para que al tener parte en las obras de equidad y justicia, pueda proveer a aquellos que le aman riquezas eternas y tesoros incorruptibles. Por tanto, la sabiduría, después de declarar que hace las cosas que pertenecen a la justicia diaria, dice que es importante recordar las cosas de la antigüedad. Y ahora, ¿cuál ceguera es esta para pensar que las cosas fueron hechas antes del comienzo de las edades, cuando se declaran haber comenzado en el principio de las edades? Cada obra que tiene fecha en el principio de las edades es ella misma posterior al principio. Pero, por el contrario, las cosas que son antes del principio de las edades preceden el orden de las edades. Así, la sabiduría, después de declarar que es importante poner atención a las cosas fechadas desde el comienzo de las edades, dice, el Señor me creó como el comienzo de los caminos de sus obras. Por estas palabras se denotan cosas hechas desde la fecha del principio de las edades. Así,
La enseñanza de la sabiduría concierne no a una generación que preceda a las edades, sino a la dispensación con la cual comenzó con el tiempo mismo. Número 45. Debemos también preguntar cuál es el significado de que Dios, nacido desde antes de las edades, fue creado para los comienzos de las obras de Dios. Seguramente se dice porque donde hay un nacimiento antes del comienzo de las edades, existe la eternidad de esa generación eterna. Pero donde el mismo nacimiento se representa como una creación para el comienzo de las edades, para los caminos de Dios y para sus obras, se aplica como la causa creativa de las obras y caminos. Primero, ya que Cristo es la sabiduría, debemos ver si Él es el principio de los caminos de Dios. De esto, pienso, no hay duda, pues dice, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Un camino es la guía de los que comienzan a caminar, el curso marcado para los que van, la guía para el ignorante, el maestro de las cosas desconocidas que se desean. Por tanto, Él es creado para el comienzo de los caminos de las obras de Dios, porque Él es el camino y guía a los hombres hacia el Padre. Pero debemos buscar el propósito de esta creación, la cual es desde el comienzo de las edades. También es el misterio de la última dispensación, donde Cristo fue creado en la forma corporal y declarado que era el camino de las obras de Dios, cuando se sujetó a sí mismo a la forma visible de una criatura. Él tomó la forma de un ser creado. Número 46. Veamos por cuáles caminos de Dios y por cuáles obras la sabiduría fue creada desde el comienzo de las edades, aunque nació Dios antes de las edades. Adán oyó la voz de uno en el paraíso. ¿Crees que pudo ser escuchado si él no hubiera asumido la forma de un ser creado? ¿No es el hecho que caminara o hablara una prueba que estaba presente en una forma creada? No pregunto en cuál forma se presentó para hablar con Caín, Abel o Noé, y en cuál forma se acercó a Enoc para bendecirlo. El ángel habló a Agar, el cual es Dios. ¿Tuvo la misma forma cuando apareció como ángel, teniendo en esa naturaleza lo que es Dios? Ciertamente la forma de un ángel es revelada donde posteriormente se hace la mención de la naturaleza de Dios. Pero, ¿por qué debo hablar de un ángel? Él viene como hombre a Abraham y bajo tal condición, en la forma de un ser creado, ¿no está Cristo presente en esa naturaleza, la cual posee siendo al mismo tiempo Dios? Un hombre habla y se presenta en el cuerpo y es nutrido con comida. Sin embargo, Dios es adorado. Seguramente lo que era el ángel es ahora hombre también, con tal de salvarnos de las ideas que alguno de aquellos aspectos sea su forma natural de Dios. Viene a Jacob en forma humana e incluso lucha con él, y toma sus manos y lucha con sus piernas y brazos y dobla sus flancos y adopta los movimientos y gestos nuestros. Pero otra vez se revela esta vez a Moisés como en fuego para que puedas aprender a creer que esa naturaleza creada era para proveerle una presentación externa, no una encarnación permanente de la realidad de su naturaleza. Él poseía en ese momento el poder de quemar, pero sin ejecutar el poder destructivo, el cual es inherente a la naturaleza del fuego, pues la zarza no se quemaba. Número 47. Mira por todo el tiempo y date cuenta en cuál presentación se apareció a Josué, el hijo de Nun, un profeta llevando su nombre, o a Isaías, el cual dijo que lo había visto, tal como el Evangelio declara en Juan 12:41, o a Ezequiel, al cual incluso se le concedió la revelación del misterio de la resurrección, o a Daniel, el cual confiesa al Hijo del Hombre en el reino eterno, o a todo el resto a quienes se presentó a sí mismo en la forma de varios seres creados, es decir, para los caminos de Dios y para las obras de Dios, y enseñarnos a conocer a Dios y lograr nuestro estado eterno. ¿Por qué este método expresamente designado para la salvación del hombre trae en el tiempo presente este ataque impío contra su nacimiento eterno? La creación de la cual hablas comienza con el principio de las edades, pero su nacimiento es sin comienzo o fin desde antes de las edades. Díganos si hacemos violencia a las palabras escritas,
Si algún profeta o el Señor o algún apóstol o cualquier oráculo ha descrito con el nombre de creación el nacimiento de su divinidad eterna, en todas estas manifestaciones Dios, quien es fuego consumidor, está presente como criatura, de tal manera que pudo poner a un lado la forma creada por el mismo poder por el cual la asumió, siendo capaz de destruir lo que usó para manifestarse. Número 48. La naturaleza humana de Cristo es llamada creada para los principios de la obra de Dios. Pero el apóstol ha declarado el verdadero nacimiento de la carne concebida en la Virgen como siendo creada, como siendo hecha, pues nació la naturaleza y la forma de nuestro ser creado. Y sin duda en su explicación esto pertenece al verdadero nacimiento de Cristo como ser humano, pues dice: pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que pudiera redimir a aquellos que están bajo la ley, para que pudieran obtener la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Él es el Hijo propio de Dios, el cual fue hecho en forma de hombre y con origen humano. No es solamente hecho, sino también creado, tal como se dice en Efesios 2, 21 al 24. Como la verdad está en Jesús, para que quites la vieja manera de vivir, el viejo hombre, el cual se corrompe de acuerdo a los deseos y engaños, en lugar de lo cual mejor sean renovados en el espíritu de la mente y pónganse el nuevo hombre, el cual es creado de acuerdo a Dios. Efesios 4, 21, 24. Así, el nuevo hombre debe ser puesto quien ha sido creado de acuerdo a Dios, porque el Hijo nacido de Dios también nació hombre. Esto no fue el nacimiento de la divinidad, sino la creación de la carne. El nuevo hombre tomando el título de la raza y siendo creado de acuerdo a Dios, el cual nació desde antes de las edades, y como el nuevo hombre fue creado de acuerdo a Dios, Pablo explica en lo que sigue, cuando dice: en justicia y en santidad y en verdad. Efesios 4:24. Pero no hubo engaño en él, y él ha sido hecho justicia y santificación para nosotros, y es él mismo la verdad. Este entonces es el Cristo, creado un nuevo hombre de acuerdo a Dios, del cual nos revestimos. Número 49. Sí, entonces la sabiduría, al decir que era importante que las cosas hechas desde el principio de los tiempos, dice que fue creado para las obras de Dios y para los caminos de Dios. Y mientras dice que fue creado, enseña que fue establecido antes de las edades. No deberíamos suponer que el misterio de esta forma creada, asumida de varias maneras y frecuentemente, involucrara algún cambio en su naturaleza, pues aunque la firmeza con la que fue establecido no debe permitir alguna duda que pueda desplazarlo. Sin embargo, para evitar que el establecimiento pareciera significar algo menos que el nacimiento, la sabiduría declara ser engendrada desde antes de todas las cosas. Si esto es así, ¿por qué se usa la palabra creación aplicada al nacimiento de lo que es engendrado antes de los tiempos y establecido desde antes de las edades? Porque lo que fue establecido desde antes de las edades fue creado nuevo desde el comienzo de las edades, para el principio de los caminos de Dios y para sus obras. En este sentido, debemos entender la diferencia entre la creación desde el comienzo de las edades y el nacimiento que precede las edades y las cosas. La impiedad, por lo menos, no tiene excusa con la que pueda reclamar el error como causa de su profanidad. Número 50. Pues aunque la debilidad de entendimiento pueda detener la percepción de un hombre dispuesto devotamente, que incluso después de esta explicación pudiera no entender el significado de la palabra creación, sin embargo, la carta del apóstol, cuando aplica la palabra haciendo al nacimiento verdadero, debería ser suficiente para una fe sincera e inteligente, que el término creación fue designado para conducirnos a una fe en la generación. Pues cuando el apóstol puso atención para asegurar el nacimiento de un solo Padre, es decir, el nacimiento del Señor de la Virgen, sin la concepción con pasiones humanas, claramente él tuvo un propósito definido en llamarlo nacido de mujer, a quien conocía y frecuentemente aseguraba haber nacido. Él quiso que el nacimiento debiera ser un punto pivote hacia la realidad de la generación, y el hacer debiera testificar del nacimiento de un Padre, porque la palabra hacer
excluye la idea de una concepción por medio de intervención sexual, siendo expresamente establecido que fue hecho de una virgen, aunque es igualmente cierto que nació, en lugar de decir que fue hecho. Pero mira, hereje, cuán impío eres. No hay palabras de algún profeta, evangelista o apóstol que haya dicho que Jesucristo fue creado de Dios, en lugar de nacido de Él. Sin embargo, niegas el nacimiento y aseguras la creación, pero no de acuerdo al significado que da el apóstol, cuando él dice que fue hecho, y así para prevenir que hubiera alguna duda que él había nacido uno de un solo padre. ¿Te atreves a asegurar un sentido impío, implicando que Dios no derivó su ser por nacimiento teniendo la misma naturaleza de su progenitor, en lugar de lo cual lo haces de la nada? Esta es la primera infección de tu mente turbada sin paz. No que digas que el nacimiento sea una creación, sino que adaptas tu fe a la idea de la creación en lugar de al nacimiento. Y mientras eso marca un intelecto pobre, todavía no marca a un hombre completamente sin alguna devoción si llamaste a Cristo creado, para que los hombres pudieran reconocer su nacimiento imposible de Dios y siendo uno de uno. Número 51. Pero la fe apostólica no permite ninguna de las frases. La fe sabe en cuál dispensación del tiempo Cristo fue creado y en cuál eternidad de los tiempos nació. Incluso, nació Dios de Dios, y la divinidad de su verdadero nacimiento y generación perfecta no tiene duda, pues en relación a Dios reconocemos solo dos modos del ser, es decir, nacimiento y eternidad. El nacimiento no es según de la nada, sino antes de todas las cosas. Así, ese nacimiento da testimonio de una fuente de su ser, y no predica ninguna incongruencia entre la descendencia y la fuente del ser. Incluso, por una admisión común, este nacimiento al ser de Dios implica una posición segunda respecto a la fuente de su ser, pero al mismo tiempo no puede separarse de la fuente, pues cualquier intento de sobrepasar el hecho del nacimiento debe necesariamente penetrar el misterio de la generación. Y así, este es el único lenguaje piadoso para describir a Dios, es decir, conocerlo como Padre y con Él también a su Hijo que nació de Él. Tampoco se nos ha enseñado de Dios excepto que es el Padre del unigénito Creador. Por esto, ninguna debilidad humana debe estirarse más allá, y en su lugar debe hacer esta confesión en la cual se encuentra la salvación, que antes del misterio de la encarnación, Jesucristo nació. La narración continúa en nuestro próximo video, párrafo 52. Recuerda, si quieres el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, dale un like al video, suscríbete al canal y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com para que puedas recibir el libro gratis con todas las notas al calce. El libro tiene un valor alrededor de los $300. El libro tiene un valor alrededor de los $300 en el mercado, pero hoy será gratis para ti si te suscribes al canal.